Hermano Eric, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Aló, Bienvenido. me alegra muchísimo poder compartir con todos ustedes. Quisiera saludarlos a todos, pero veo que hay bastantes aquí presentes, eso me alegra muchísimo. Y bueno, vamos hoy a compartir la primera para allá. Casualmente, pues durante muchísimo tiempo ha venido siempre la oportunidad de que comparte esta para allá en diferentes escenarios, en diferentes maneras. Y bueno, me alegró muchísimo que sin haberlo pensado, y de hecho habíamos hablado con Javier Oscar de compartir una palabra, hubo una confusión con la fecha o algo, aquí estamos. Estamos en la Parashá Bereshit y hoy vamos a compartir, digamos, un mensaje que sea lo más fácil posible de captar para todos, porque seguramente ya han estado estudiando, algunos tal vez ya me conocen, no sé si todos. Eh, y bueno, normalmente lo que hago cuando comparto la escritura es más desde un enfoque muy académico, muy de pronto pegado al texto, ciñendo, explicando palabras y todo. Pero hoy, bueno, Señor dispuso en mi corazón llevar una palabra un poco más amplia, de un amplio espectro, pero que sea sencilla de entender a la vez. Entonces, por ejemplo, todos sabemos ya, después de tal vez 2 años, ¿no? Que han estado estudiando la Parashá, como muchas veces también lo he dicho en varias partes, la sección es la misma, pero nosotros somos diferentes. Todos los años vamos cambiando, ni siquiera de un día para otro somos los mismos. Hoy estamos de una manera, mañana de otra. Y precisamente la palabra permanece para siempre, y es lo que quiero destacar, ¿no? Entonces, esta sección va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, ya cuando se introduce un poco lo que vendría a ser el llamamiento de Noah como uno de un representante de la justicia de Dios. Así que vamos a hacer un recorrido general por esta parashá muy sencillo. Lo primero que quiero dejar puesto allí en nuestra mente, en nuestra memoria, es que cada uno de los 6 días de lo que llamamos creación, tenemos que aprender a verlo como cada día como una victoria contra las tinieblas, porque todo era un caos, todo estaba en desorden. Tenemos que recordar que Dios, la deidad, dispuso no dejar ni un solo rincón de la creación bajo el gobierno absoluto de Hasatán. Por lo tanto, cuando Satán fue expulsado con todas sus huestes, ellos llegaron a habitar en un lugar vacío, oscuro, que es ese espacio donde posteriormente Elohim, como ya seguramente lo habrán aprendido, en este caso la deidad, comienza a intervenir y comienza a poner orden. Y por eso cada día que dijo, sea esto y fue, es un día que puso orden en la creación. Y ese orden estaba encaminado a hacer retroceder las tinieblas. Las tinieblas iban quedando expuestas y al mismo tiempo iban retrocediendo. Y en el futuro, cuando llega el día de Shabbat, si ustedes se fijan, el día de Shabbat es el único que no dice fue la tarde y fue la mañana. Simplemente el día de Shabbat es el día de Shabbat. No hay ni tarde ni mañana, porque ya en el día de Shabbat han terminado las tinieblas. Por eso es que en este momento de nuestras vidas, todos los que estamos aquí reunidos hemos venido a Yehoshua, nuestro Mashiach, que es el Señor de Shabbat, y Él nos ha dado Shabbat. Él nos ha dado ahora la conciencia de entender que las tinieblas ya no se enseñorean más de nosotros, porque ya no estamos bajo su gobierno, sino que ahora estamos dentro del suyo. Hemos pasado de oscuridad a la luz admirable. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Ok? Eso es lo que se describe en el primer capítulo cuando habla de los 6 días de la creación. Más allá de todo lo que pudiéramos extraer, porque hay muchísimos ángulos para ver la escritura, podemos enfocarnos cada año en algo diferente, pero la norma general, lo primero que nos está mostrando es que nada se escapa del poder de Dios. Dios es un Dios de orden y no de confusión.
y Él ha decidido traer la luz donde antes había oscuridad. Y eso me atrevo a decir que ha ocurrido ya en todos nosotros. Todos nosotros hemos tenido nuestros 6 días de creación y ya hemos entrado en Él. Por eso es que la carta a los Hebreos capítulo 4 dice que ya todavía simplemente hace falta un reposo, un Shabbat, y hace un juego de palabras entre reposo y Shabbat, para el pueblo de Dios. Y es lo que mencionaba a través del Salmo 95 al final. Estos no entrarán en mi reposo. Y claro, se estaba refiriendo a aquel día en el que todo será Shabbat. Porque cuando nuestro Mesías venga y traiga desde lo alto la eternidad y todo esto corruptible sea vestido de incorrupción, ese día será conocido como todo Shabbat. Todo Shabbat, porque va a haber suspensión, eliminación, mejor. Se va a eliminar todo lo que hasta ahora quedaba en residuos de tiniebla. Todavía en nosotros, en nuestros propios cuerpos, queda algo de muerte. Todavía queda alguna sombra de corrupción, evidentemente. Pero cada día más va prevaleciendo en nosotros cada uno de esos días de luz, cada uno de esos días de orden que ya Dios dispuso que resplandeciera en nosotros. Entonces ya en el capítulo 2, si se fijan, es el capítulo de la promesa. Es el capítulo en el que Dios desde el principio diseñó para los suyos una promesa llamada Ruach HaKodesh, que ya todos creo que sabemos la expresión, ¿verdad? Que se traduce popularmente como Espíritu Santo, pero que simplemente nos basta saber que es el poder de la promesa de Dios que va transformando nuestros corazones y que va iluminando. Como bien dice, creo que la carta de Pedro, cuando dice el lucero de la mañana ha resplandecido en vuestros corazones, que es Mashiach. Entonces, es la manera como él diseñó que sus pensamientos guiaran los nuestros y que esa transformación fuese guiando nuestras vidas para irla redignificando. Porque de eso es que habla el capítulo 3. El capítulo 3 de Génesis nos describe la famosa caída que todos ya sabemos, que ya hemos conocido, pero fíjense que por eso anticipan las promesas a nuestra caída. Y esa es la confianza que debemos nosotros ir desarrollando o recobrando. Porque a veces también cuando venimos a Dios, cuando venimos en arrepentimiento, también es verdad que a veces venimos con mucho temor y a veces pensamos que si fallamos de alguna manera, entonces ya hemos perdido todo el camino recorrido. Pero no podemos olvidar que las promesas anticiparon a las caídas. Y en este caso, como siempre digo, si alguien de verdad ha recibido el poder de Dios que ha derrotado las tinieblas, no permanecerá caído y en lo posible, evidentemente, tampoco caerá. Dios le guardará. Siempre me viene a la mente ese versículo famoso de la carta de Judas al final, que dice, aquel que es poderoso para guardarlo sin mancha y sin caída delante de su trono. Por lo tanto, vamos recobrando esa confianza. Fíjense que cuando Adán y su mujer pecaron, dice, tuve miedo y me escondí. Y la palabra miedo allí se está refiriendo a la duda. ¿Y qué hemos dicho? Que le habló en este momento a Adán y Eva. Le habló el atributo del juicio y el atributo del amor. Irónicamente son las dos cosas a las que el hombre le tiene miedo y le tiene dudas, y no debería ser. Nosotros estamos aquí precisamente para reafirmar cada uno de nosotros en nuestra mente y nuestro corazón que Dios es bueno, que su piedad permanece para siempre, que las promesas que Él ha hecho desde el principio nunca van a dejar de ser, porque Él, como dice la carta a los Hebreos, no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Por lo tanto, nosotros somos los que eventualmente, si nos permitiésemos por un momento irnos de curiosos, desviarnos, tomar otro tipo de actitud, un descanso entre comillas, somos los que vamos a estar padeciendo esa intencionada separación, pero Él no nos va a dejar. Esa es la confianza que debemos nosotros mantener y siempre, eso sí, presentarnos delante de Él. Como dice la carta a los Hebreos, por medio de Yehoshua HaMashiach ofrecemos siempre sacrificio de confesión, de todá, de agradecimiento. Pero cuando hemos dicho agradecimiento, hemos dicho reconocimiento.
y vamos a reconocer que necesitamos de Él y vamos a reconocer que también nosotros somos débiles y Él es fuerte, pero que en Él somos más que vencedores. Entonces, una vez el hombre ha pecado, vienen las consecuencias. El capítulo 4 nos muestra precisamente ya de inmediato cómo fue la elección divina, la misma que ha operado en nosotros ahora, la que marcó la diferencia entre los dos hermanos, porque eran iguales. Abel y Caín eran iguales en todas sus condiciones, pero es Dios el que marcó la diferencia. Entonces pudiéramos decir precisamente que en Abel se manifestó la luz y en Caín no. Y nosotros lo que siempre he estado enfatizando es que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que hemos recibido. A veces nos preguntamos y de pronto entramos en cuestionamientos o inquietudes y por qué los otros y qué pasó con nosotros. Dios nos ha ordenado a nosotros enfocarnos en lo que Él nos ha dado y ya Él se encargará de todo lo demás. Fíjense que el apóstol Pablo hablaba de que uno es el que siembra, otro es el que riega y finalmente será Dios el que da el crecimiento. Sabemos al mismo tiempo que si hemos recibido el privilegio de ser llamados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ha sido por el puro afecto de su voluntad, no porque en nosotros haya algo bueno o algo mejor que los demás. Al contrario, nos hace todavía más temerosos de Él, porque al ver la diferencia con los que todavía están en oscuridad, automáticamente nos vamos a acordar de que así estaríamos. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Nosotros éramos iguales que ellos. Por lo tanto, no hay en nosotros ningún tipo de actitud de superioridad ni nada por el estilo. Cada vez que vemos a una persona de este mundo incrédula actuando en la vanidad de su mente, en sus instintos, en su ímpetu, en sus propios caminos, es que automáticamente nos vamos a acordar de nosotros. Y eso nos va a mantener humildes y nos va a mantener inclusive con una actitud abierta de misericordia, de piedad, porque sabemos que esa persona en un instante también puede ser transformada, al igual que lo fuimos nosotros. Cada uno de nosotros ha sido llamado en un día, en un momento específico que para algunos será el día de ayer, para otros será hace 10 años, para otros será 20 años, y hay otros que serán llamados mañana. Y por lo tanto, poco a poco nosotros nos vamos a dar cuenta, como decía el apóstol Pablo, que hemos venido a ser embajadores del reino de Dios, embajadores del reino de la luz. No, nuestra misión, y ya luego vamos a hablar luego de ese tema, va a consistir totalmente en algo que se refleja mucho más en la sección de los profetas, en la sección del profeta Isaías, pero ya llegaremos allí. Entonces ya luego en el capítulo 5 se desarrolla los primeros descendientes de esa elección, pero fíjense ustedes, viene la familia de Shet, luego Shet tiene a sus descendientes y de ahí va los primogénitos que se enumeran en el capítulo 5. ¿Y dónde termina esto? Esto termina llegando a un punto crucial y es la elección de Noé. Y precisamente cuando dice allí que Noé había hallado gracia en los ojos de Hashem, hace poco explicaba, ¿no?, que la palabra gracia es una oportunidad. En palabras muy modernas, muy sencillas, encontró una oportunidad, porque Dios en este caso es el Dios que va creando la oportunidad. Partimos de la lógica de que no había oportunidad para nosotros. Estábamos muertos y nacimos para morir. Es así, es el ciclo de la vida, es lo que cualquier persona de este mundo acepta con resignación. Lo suelo decir a veces, ¿no? Nos enseñan en la escuela, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nunca se nos enseña y resucitamos. Y esto es algo que decía hace poco, ¿no? Pero la Torá nos está enseñando un rompimiento de ese ciclo o una novedad para un ciclo especial para nosotros, llamado resurrección. Y esa resurrección entonces empieza a hacer realidad en nosotros cuando empieza la resurrección interior, cuando resucitamos y volvemos a la vida de nuestros pecados, de nuestra mente extraviada, de la vanidad, como dice en la Escritura, ¿no? La vanidad de nuestra mente,
que hacíamos al fin y al cabo, por naturaleza, los deseos del príncipe de este mundo. Eso es lo que lamentablemente sigue pasando en este mundo. Todas las guerras que hay, todos los conflictos pequeños, domésticos o grandes, se deben, como bien dice el Salmo segundo, ¿por qué se pelean las gentes? ¿Por qué piensan en cosas vacías? Porque en el fondo hay un conflicto con Dios. Y es la enemistad contra Dios la que hace que las personas se terminen peleando de una manera irracional, terminen discutiendo, terminen quebrándose, terminen causándose daño, porque no tienen luz. Y nosotros hemos venido a ser hijos de luz, no de la oscuridad. Y ese es el gran tema de esta porción de Génesis. Entonces, cuando comparamos, y es aquí donde voy a enfatizar un poco más, cuando comparamos la sección del profeta Isaías, que hay varias secciones, tengo que decirlo, por ejemplo, algunas comunidades leen hasta cierto versículo, otros van más allá, otros de repente, según el qué calendario usan, hacen otra lectura. En este caso, he preferido conectar todo este mensaje de Génesis con el capítulo 42 del profeta Isaías. Entonces, en el profeta Isaías vamos a encontrar la siguiente, digamos, esquema, la siguiente idea que viene precisamente a ilustrar para nuestros días todo lo que Hashem quiso decirnos de manera pedagógica en el Génesis. Y precisamente empieza hablando en el versículo desde el 5. La sección del profeta Isaías es 42:5 en adelante. Y es maravilloso porque dice, así dijo el poderoso, el primero, Hashem, creador de cielos y el que los extiende, el que ha sacado la tierra y todo lo que sale de ella. Miren qué interesante. En el proceso de Génesis vemos que, analizándolo, hay tres estadios importantes. Dios primero separó, luego puso, reunió y luego sacó a producción. Repito, separó, reunió y puso a dar fruto todo. Si ustedes leen el Génesis con este esquema, lo van a encontrar claramente. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó luego el agua de la tierra, y una vez estuvo separado todo esto con sus límites, luego vinieron las órdenes. Luego ordenó que el agua produjera vida, luego también ordenó que la tierra produjera vida. Este es un mensaje maravilloso. Yo quiero que nos veamos reflejados en esa sección de Génesis y nos veamos reflejados aquí en el profeta Isaías. Ya Dios nos ha separado, como acabo de decir, de las tinieblas. Nos ha separado en medio de nuestras familias. Como he dicho, algunos inclusive a veces nos podemos encontrar únicos o solos, no me gusta mucho decir solos, sino únicos, en nuestras casas, en medio de nuestras familias, en nuestra ciudad inclusive, pero no estamos solos, estamos de únicos de momento, pero Dios irá agregando, ¿no? Pero hemos sido ya separados. Y qué bueno, como bien dice la carta del apóstol Pablo, que hemos sido separados para honra, no para deshonra, porque es evidente que si hoy estamos aquí y siempre estamos sujetos a la Escritura y sujetos a Dios y sensibles a Dios, es porque hemos sido apartados para su gloria, no para deshonra. Pero ¿qué pasa? Que una vez hemos sido separados, fíjense que poco a poco Dios nos va reuniendo. Y aquí estamos reunidos, pero que también es verdad, mucho mejor llegar a estar reunidos en persona. Ya quisiera poder, luego de terminar la prédica, poder hablar con todos ustedes en persona y todo lo demás, saludarlos, ¿no? Y no que se quedara solamente así. Algún día podremos estar, seguramente, Hashem lo permita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es importante entender que si estamos en un lugar, podamos entonces irnos reuniendo. Hashem nos irá reuniendo. Ya Él ha dispuesto todas las cosas y poco a poco nosotros tenemos que simplemente saber, tengo que estar aquí, tengo que hacer el esfuerzo, tengo que juntarme con otro porque somos un cuerpo.
y evidentemente entre más completo vaya presentándose el cuerpo, pues va a dar mucho mejor resultado. Y es ahí donde viene la tercera etapa, producción. Algunos serán agua, con todo lo que eso pudiera significar, otros serán tierra, pero no hay diferencia en ese caso entre el agua y la tierra. Cada uno va a producir el fruto que Dios ha diseñado. Las aguas fueron reunidas en un solo lugar, la tierra por defecto quedó constituida y ambas dieron fruto. Entonces, fíjense ustedes, distinción o separación, reunión y fructificación. Tres claves en Génesis. La encontramos aquí entonces en Isaías 42. Él es el que destacó la tierra y todo lo que sale de ella. Interesante. Y luego dice, Él es el que da Neshama. Neshama es la palabra que se usa para el Ruach HaKodesh, para el Espíritu Santo. Él es el que da Neshama al pueblo que está sobre ella. También podemos dar testimonio hoy que gracias a la obra de Yehoshua HaMashiach hemos recibido esa Neshama, ese Ruach HaKodesh que él había prometido. Por lo tanto, ¿qué dice a continuación? Ruach HaKodesh dice, y Ruach, es decir, una motivación, un ánimo para los que transitan o se mueven por ella. Todos nosotros tenemos ahora Ruach Adonai. Tenemos entonces la motivación de nuestro Dios de ir hacia donde Él nos está guiando que vayamos. O como bien lo dijo Yehoshua, ¿no? El capítulo 3 de Juan. El que es nacido de Ruach va como el Ruach. Tú no sabes de dónde viene o a dónde va, pero el que es guiado por el poder de Dios sí sabe a dónde va. Nosotros tenemos que entonces saber y entender que si tenemos, siempre que tengamos la oportunidad de reunirnos, pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo, porque juntos entonces vamos a ser mejor edificados. Cada vez que puedo hacemos visitas a los hermanos. Aquí en España el contexto es un poco diferente, pero claro, fíjense ustedes que dentro de ese proceso de reunión, digamos, nosotros los seres humanos, pero a veces también el enemigo se puede tratar de entrometer. Tal vez creo que cuando empezó la pandemia, le pasábamos por la parashá de Éxodo, ¿no? Las primeras, y fíjense qué hacía el faraón. El faraón, cuando se dio cuenta que el pueblo se estaba reuniendo, pues automáticamente se dio cuenta que estaban pensando demasiado. Primero los mandó a trabajar. Luego, cuando se dio cuenta que todavía seguían con la idea de reunirse para salir de Egipto, pues mira, ahora quítales la paja y que la vayan a buscar ellos mismos. Y así sucesivamente, hasta que ya no le quedó de otra que mandar a matar a los niños para tratar siempre de dispersarlos, porque claro, ¿qué produce eso? Produce separación, produce temor, produce vamos a escondernos porque luego nos matan. Y siempre estaba el enemigo, en este caso el faraón, tratando de impedir la reunión. Yo creo que poco a poco ha sido uno de los desafíos en estos últimos tiempos el poder llegar a ser congregación, el poder llegar a estar juntos, porque lamentablemente a veces se interponen X o Y temática, X o Y cuestión, que si tú la revisas al fin y al cabo no debería ser tan trascendente, pero hay otras que son fundamentales desde el punto de vista espiritual, y es ahí donde cuesta mucho trabajo mantener la firmeza para que haya sanidad. Me he dado cuenta, por ejemplo, que el valor fundamental de todos nosotros, tener a nuestro Señor Yehoshua como Señor y Dios, definitivamente en el mediano y largo plazo va mostrando una gran diferencia hacia dónde vamos. Y eso yo creo que es un valor importantísimo que si ya lo compartimos, si ya lo tenemos claro, pues tenemos que entonces aprovechar al máximo y reunirnos y cultivar y tejer esa confianza, esa hermandad, para que estemos dispuestos, porque ya les voy a decir a qué, a dónde vamos. Si seguimos leyendo, el profeta Isaías dice, comienza a hablar a alguien, como diría Felipe, el eunuco, perdón. ¿De quién habla? Si ustedes leen Isaías 42:6, dice, yo te he llamado en justicia.
Fíjense que una persona, en este caso particular, pudiéramos decir que era el profeta Isaías o que era el pueblo de Israel, o mucho a nivel superior nuestro Mashiach, ¿no? Pero luego todos nosotros podemos estar a la altura de este llamado. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido Neshama, ya hemos recibido el Ruach HaKodesh, ya las tinieblas han sido vencidas y derrotadas y sometidas en nosotros. Por lo tanto, ya está prevaleciendo Él. ¿Y qué dice? Yo te he llamado en justicia. Yo quiero que esta palabra de Isaías, ustedes la tomen para ustedes, cada uno para nosotros. Yo te he llamado en justicia, en tzedek. Dios nos ha llamado a hacer las cosas debidas, las cosas en orden. Por eso nos ha entregado el tesoro de la Torá. Si nos ha entregado la Torá y estamos aquí, es porque Dios le ha placido que aprendamos a hacer las cosas en orden, hacer las cosas como deben ser. Por mucho tiempo, y todavía hay otros que están en el proceso, hay otros que todavía no lo ven, pero seguramente si está en la voluntad y el diseño divino, lo terminarán viendo. Pero ya que nosotros hemos recibido el llamado en Tzedek, en ese deber ser de la Escritura, a continuación dice, y yo te he tomado con fuerza por tu mano. Yo te he tomado con fuerza por tu mano. Así nos sacó de Egipto, así nos ha sacado de las tinieblas, así nos ha rescatado por la fuerza, aunque hubiese sido necesario, y a veces ha sido necesario, nos ha sacado con fuerza del lugar donde estábamos, de un lugar de esclavitud, de un lugar de oscuridad, de un lugar de confusión, de un lugar de caos. ¿Y qué dice a continuación? Y te he formado y te he puesto, óigase bien, esto es para nosotros, Librit Am le Orgoyim. Te he puesto como el testamento del pueblo. Esto me pareció espectacular. Brit Am. Nosotros somos el testamento del pueblo. Fíjense que se decía en el antiguo Israel que cuando una persona fallecía, esta persona al fallecer era como si hubiese la necesidad de sepultar un rollo de la Torá. Porque cada uno de nosotros que recibe la Torá, que estudia la Torá y vive dentro de la Torá, es una versión con poder viviente de la Torá. Cada uno de nosotros podemos estar leyendo el mismo texto y cada uno de los aquí presentes puede llegar a ver algo diferente. Pero lo maravilloso es que aunque sean cosas diferentes, si estamos guiados por el poder de Dios, toda la gloria y todas las conclusiones serán para Él. Y todo será a su servicio y todo será por su poder. Entonces dice, primero, nos ha puesto como testamento del pueblo. Un testamento es ese documento donde constan todas las cosas que el dueño de la herencia quiere entregar. Por lo tanto, yo quiero que lo primero que nos vayamos grabando es que somos testamento del pueblo. Debemos ser testamento del pueblo. Que conste en cada uno de nosotros, que sea legible en cada uno de nosotros las promesas que Dios ha dado a todos los que ha llamado grupal e individualmente. Por lo tanto, más o menos decía el apóstol Pablo, que nuestras cartas sois vosotros, que están escritas con el dedo de Dios, que ahí está, las pueden leer, leídas por todos públicamente. En todo lugar es notorio el olor de su conocimiento. En ese sentido, entonces, somos testamento del pueblo. Yo estoy leyendo directo el hebreo, tal vez en sus Biblias diga diferente, estoy en Isaías 42:6. Yo te he formado y te he puesto por testamento del pueblo. Y dice, y por luz de gentiles. Le orgoyim en hebreo. Por luz de gentiles. Entonces, somos testamento, somos luz. Y mira cómo se conecta automáticamente. En la primera parte de este mensaje hemos visto cómo esos 6 días de la creación fueron días de victoria contra las tinieblas, en los que siempre prevaleció la luz y en los que la luz adquirió una forma distinta. Esa misma luz del principio fue la que moldeó y conectó y le dio forma a todo lo demás. Por lo tanto, toda la creación en ese primer momento fue una forma y una versión de la luz. Y eso es lo que estamos siendo hoy nosotros.
Cada uno de nosotros es una forma y es una versión de la misma luz que ha resplandecido en la oscuridad. Pero esa luz tiene el propósito de que seamos entonces un testamento y que alumbremos a los que permanecen en oscuridad. Nosotros fuimos Goyim en el sentido de estar fuera, porque también seguimos siendo Goyim ahora, pero que he dicho siempre, somos Goy Kadosh, ¿verdad? Somos gente santa, gente distinguida. Pero en este contexto, como bien dijo Mashiach, tenle por gentil y publicano. Gentil eran los que estaban por fuera. Por eso es que hay veces que hay confusión, ¿no? Cuando se dice un mensaje, a veces unos dicen una cosa y parece que otros dicen otra, pero yo creo que es importantísimo siempre enfatizar el contexto y el marco que estamos usando. Aquí, en este texto en particular, Goyim son los que están afuera. Así de claro, Goyim son los que están afuera. Que Goy signifique varias cosas, sí, está muy bien, pero aquí en particular describe a los que no están en la luz. Por eso que dice, te he puesto para abrir los ojos de los ciegos. Lo que nosotros hagamos, todas las intenciones, palabras, acciones que vayamos a hacer, como bien dice la carta de Colosenses, todo lo que hagáis de palabra, de obra, hacerlo como para el Señor, significa que debe estar encaminado a abrir los ojos de los ciegos. No dependerá exclusivamente de nosotros, ya lo he dicho, porque a menos que Dios nos entregue ese poder para imponer las manos sobre alguien que reciba Ruach HaKodesh, como hacían los apóstoles, tal vez no vamos a abrirle los ojos a alguien por mucho argumento y por mucha estrategia y por mucha Biblia, pero sí debemos estar tranquilos, eso sí, y muy diligentes, de que todo lo que hayamos hecho haya sido hecho para ese propósito. Si me hago entender, ¿no? Que todo lo que hayamos hecho y hagamos, siempre tengamos presente que debe estar dirigido a abrir los ojos de los ciegos. ¿Eso qué significa? Que como he dicho ahora, los ciegos son los que están afuera, los ciegos son los que todavía no ven la luz. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes y diligentes en que seamos luz para nuestros familiares, para nuestro vecindario, para los compañeros de trabajo, porque todas las cosas que hagamos deben estar dirigidas para que sea evidente el testamento, para que sea evidente que somos luz y para que el objetivo, en cuanto dependa de nosotros, de abrir los ojos a los ciegos, sea sin tropiezo. ¿Y qué más dice? Leotzimi Masgar Asir, dice, para sacar del encierro al prisionero, al que está en la prisión y al que habita en la oscuridad. ¿Se dan cuenta dónde termina? Porque abrir los ojos de los ciegos automáticamente se va a conectar con sacar a alguien de la prisión. Esto es maravilloso y es una gran satisfacción, como pudiéramos compararlo un poco con José, ¿no? Cuando sus hermanos estaban temerosos, pensando que él ahora se iba a vengar, que iba a hacer cualquier tipo de trato con ellos, que dice que les habló al corazón y los consoló y les quitó ese pánico y esa presión que tenían encima. Nosotros tenemos que sonar así, que cuando hablemos, que cuando actuemos, sea para atraer en lo posible, si Dios así lo ha determinado, que no seamos tropiezos nosotros, sino que en todo tiempo seamos capaces de ser ese canal, como bien se lo dijo Abraham, serás bendición. Ser bendición se traduce directamente en estas funciones que está diciendo aquí. Repito, testamento del pueblo, luz de los goyim, abrir ojos de los ciegos y sacar a los que están en prisión. Siempre estar dispuesto para eso, desde los más pequeños hasta los más grandes. Los niños, si están escuchando desde ahora, se van a dar cuenta y van a ser conscientes todas las cosas horrendas que están pasando en el mundo, los adolescentes, todo, y se van a dar cuenta que solo en el lugar oscuro de este mundo, el único que brilla como antorcha es Dios. Es Dios y su palabra, por eso dice que alumbra como antorcha en lugar oscuro. Por eso dice que nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo,
en medio de una generación adúltera y perversa, que allí estamos nosotros dispuestos para eso. Cuando Dios le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira las estrellas, le estaba mostrando no solo que eran muchas, sino que evidentemente brillaban en la oscuridad. Es maravilloso. ¿Y qué termina diciendo? Yo soy Hashem, ese es mi nombre, y mi peso de gloria no se lo daré a otro. A otro. No va Dios a compartir esto nunca con nadie más. Eso lo ha establecido para él y su pueblo. No hay otro distinto, no hay otra manera de ser que vaya a terminar bien. No hay otra forma de hacer las cosas de manera que compita con lo que Dios ha diseñado. Por eso nuestro deber está en capacitarnos, nuestro deber está en aprender, pero no por un simple manejo de conocimiento intelectual y de que ahora sí nos sabemos la Biblia y ahora sí entendemos de todo, sino que todo lo que aprendamos tiene que estar dirigido a estos puntos: testamento, luz y apertura y libertad. Y ese es el fruto, conectándolo con lo que decía al principio, de haber sido distinguidos, de estar reuniéndonos, y esa reunión y esto que hacemos aquí y lo que hacemos presencialmente también nos va a ayudar y nos va a capacitar para que demos ese fruto. Esta producción que mencioné son estos tres elementos: testamento, luz y libertad. Son tres pilares fundamentales. Yo creo que como congregación, como grupo donde nos encontremos, si nos reunimos, si nos alentamos al amor y a las buenas obras, estos tres frutos, estos tres elementos de la producción se van a hacer muy manifiestos. Y entonces termina diciendo: no le daré a otro mi alabanza, ni mi alabanza a los ídolos, ni a los dioses de fundición, ¿de acuerdo? Porque entonces termina diciendo: las primeras ya han venido, las primeras cosas, evidentemente aquí están, en nosotros son una realidad. Por lo tanto, yo estoy declarando las que son nuevas. ¿Qué significa esto? Las cosas primeras fueron las sentencias que se dictaron cuando Adán pecó. Evidentemente, esas primeras cosas ya fueron. Y las nuevas, que son las sobrenaturales, ahora empiezan a venir en nosotros. Cuando el profeta Isaías habló de esto, bien dice la carta de Pedro que los profetas indagaban qué tiempo, en qué circunstancias indicaba el Ruach de Mashiach que esto iba a venir. Y aquí estamos viviendo las cosas nuevas. Y dice: yo las hago ir a ustedes antes de que germinen. Maravilloso. Y ya luego entonces el versículo 10, capítulo 42 de Isaías dice: canten a Hashem un cántico nuevo. Ese cántico nuevo es el cántico del Evangelio. Es el cántico que somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio no solamente son los libros, los 4 evangelios, las cartas, no, no. El Evangelio somos nosotros cuando el Evangelio habita abundantemente dentro de nosotros. Bien dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses: el asunto de Mashiach more en abundancia dentro de vosotros. ¿Para qué? Para que ahora podamos cantar un cántico nuevo. Para que entonces, dice, su alabanza esté hasta lo último de la tierra. No sé desde qué países estamos conectados, pero es totalmente evidente que la palabra que se dio al profeta Isaías en Israel hace más de 2700 años ha llegado hasta lo último de la tierra. Y donde hay un creyente y donde se confiesa el nombre del Redentor en lo último de la tierra, allí se está manifestando el poder de su transformación. Y dice: tanto los que descienden al mar y su plenitud, las islas y los que habitan en ella, dice que levantarán los del desierto sus ciudades y los atrios de los que habitan en el Kedar, los lugares desérticos donde no se espera que haya nadie. Aún allá Dios ha enviado sus mensajeros. Muchas veces antes, ¿no? Ya eso no se escucha casi hoy,
pero antes nos preguntábamos, ¿y qué será de los que no han escuchado, los que viven en el Amazonas, los que viven en el desierto, los que viven en la jungla, en las montañas? Si nadie les ha ido a predicar, ¿cómo hará esas personas? Y resulta que Dios ha enviado siempre sus mensajeros. No nos olvidemos que a Abraham se le apareció un mensajero celestial y le fue y le llevó el mensaje que debía escuchar. Dios se asegura que en todo lugar, hasta lo último de la tierra, su palabra sea recibida. Y cuando la envía, pues la envía no para que vaya vacía, como bien dice otra parte del profeta. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que irá y hará todo cuanto yo he diseñado que haga. Por eso todos nosotros, como testamento del pueblo, como luz y como los que están llamados a traer apertura de ojos a los ciegos y libertad, tenemos que al mismo tiempo estar tranquilos del resultado de nuestra predicación. Tenemos que estar preparados porque no siempre es, o va a ser instantáneo el resultado o no siempre va a ser positivo, pero no nos tenemos que frustrar por eso. Y a veces vamos inclusive a sufrir, a veces vamos a estar recibiendo ataques, a veces vamos a estar recibiendo oposición. Suele pasar, ya lo dice la carta de Pedro, los mismos padecimientos se van repitiendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Y suele pasar que cuando llegamos al Evangelio, recibimos oposición inclusive de las personas menos esperadas. El que ayer era el mejor familiar o el mejor amigo, de repente da un par de vueltas y se vuelve, digamos, intratable, se vuelve complejo, se vuelve un opositor, empieza a cambiar las cosas, el jefe en el trabajo. Hay como una movida espiritual en torno a nosotros, pero nosotros debemos estar tranquilos. No debemos temer de si nos va a faltar algo, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Todas las cosas que vamos experimentando, definitivamente sabemos que nos van a llevar a bien. Tenemos que recordar que ante todo somos un ejército que se está enfrentando a las tinieblas, que en cualquier momento, si al enemigo se le da por atacarnos, sabemos que Dios va a pelear por nosotros. Debemos mantenernos calmados y no perder el foco, porque a veces las tribulaciones, las situaciones, la desesperanza, muchas cosas, lo que va en últimas a querer hacer es borrar las letras del testamento que ya está escrita en nosotros. Entonces, si eso llegase a pasar y no se termina de borrar, pero quedaron las letras pálidas, entonces ya no se va a estar leyendo tan claramente el testamento de nosotros. Ese testamento, ese pliego de promesas que Dios ya estableció. Pero Dios no va a dejar que desaparezca. Pero nosotros también que tenemos que dar la batalla. Dios nos va a sostener, nos va a dar la fortaleza. Sabe y lo que Él ha empezado, la obra que Él ha empezado, Él la terminará. Esa es la confianza que tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprovechar al máximo todas las capacidades que Él nos ha dado, todos los recursos, toda la instrucción que nos ha dado, para crecer al máximo posible, para fortalecernos, para robustecernos, para llevar a otros todo lo que hemos recibido. Porque entonces de esa manera es que vamos nosotros a ser conscientes, pero sin habernoslo propuesto, que ese proyecto Adán, que aparentemente fue torpedeado, que aparentemente fue estropeado por el enemigo, sigue presente en nosotros y sigue germinando en nosotros y sigue dando fruto en nosotros. Muchos hemos venido al mundo, y lo digo por incluirme de todas las formas, ¿no? Hemos venido en diferentes condiciones. A mí de verdad me sorprende, ¿no? Los testimonios de eso que llaman resiliencia, personas que han nacido con unos padecimientos, con unas limitaciones, con unas condiciones a veces difíciles. Y sin embargo, fíjense que inclusive muchas de esas personas, sin conocer a Dios, sin tener un vínculo con Dios, han logrado sobreponerse. Hablo de estas mujeres y hombres que han nacido sin brazos, sin pierna, y aún así tienen hijos y los crían y salen adelante. Dijo, vaya historia impresionante. Si esas personas han sido capaces
de salir y hacer una vida y de inclusive dar muchísimos mensajes, ¿no? A todo un público, llenan estadios completos porque nos confrontan. Estas personas que más limitaciones han tenido son las que más nos confrontan siempre, porque nos dejan sin excusa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No tenemos que esperar que venga alguien mutilado, alguien que venga con una historia muy fuerte, sino saber que tenemos lo suficiente y lo necesario para dar el fruto que Él ha dispuesto que demos. Si hemos venido a la Torá, si estamos aquí en este día, si estamos con los hermanos reunidos, tenemos que concientizarnos, estoy aquí. Fíjense que cuando Adán pecó, la primera pregunta que le hace Dios es una pregunta de ubicación. ¿Dónde estás? Y nosotros ahora ya no tenemos necesidad que Dios nos pregunte dónde estamos. Sabemos que estamos en el verdadero, sabemos que estamos en el único verdadero Dios, sabemos en quién hemos creído, de dónde viene nuestra emuná, nuestra educación, la fidelidad de Dios. Sabemos que está en las Escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque en nosotros va prevaleciendo cada vez más su palabra y no nuestros pensamientos. Esa es la forma más sencilla. Por eso es que año tras año nosotros podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de qué cosas hemos ido saliendo, qué cosas hemos vencido en nosotros, qué cosas a veces ni siquiera nos hemos enterado que ya se han ido. Y a veces, por ejemplo, si tú revisas algo antiguo, algo que escribiste hace años, alguna cosa que compartías hace años, dices, vaya, mira cómo era yo. Ya ni me acordaba que era así. Y eso es maravilloso porque te das cuenta que sí has crecido. Te has dado cuenta que si has cambiado en eso y ha sido para el crecimiento en la escritura, ha sido el poder de Dios el que te ha sacado adelante. Por eso decía el apóstol Pablo, finalmente, no desmayemos, no desmayemos. A veces, repito, las situaciones complejas del mundo, que ahora, antes era como más local, pero ahora se dan cuenta que el mundo, como está interconectado, situaciones que pueden ocurrir al otro lado del mundo nos pueden llegar a afectar de una u otra manera. Es increíble. Antes no funcionaba así, porque fíjense ustedes, el enemigo ha sido muy astuto y todos hemos nacido en un mundo en los que de alguna u otra forma siempre estamos dependiendo de un trabajo, estamos dependiendo de algo. En la antigüedad no era así, en la antigüedad estaban los campesinos, por ejemplo, tenían su tierra, tenían su sustento, vivían con lo que trabajaban, etcétera, y no habían tantas demandas, no habían tantas exigencias. Y eso es lo que se ha tendido sobre todos nosotros, y a veces tenemos ese dilema, ¿no? ¿Y qué será de mí? Yo quiero esto y anhelo tantas cosas, pero en la medida en que podamos enfocarnos realmente en esto que hoy estamos hablando, todas las demás cosas, bien dijo nuestro maestro, serán añadidas. Él sabe de qué tenemos necesidad. Lo que nos compete a nosotros es aprender a tener muy presente cuáles son las necesidades de nuestro Dios para con nosotros. Y repito, ser testamento del pueblo, ser luz a los que están afuera y traer libertad y traer vista a los ciegos. Libertad y visión van de la mano, porque básicamente es lo mismo, ¿no? Es sacar de la oscuridad, traer luz a las personas. Si nosotros nos enfocamos en eso, Dios irá respaldando. Yo me acuerdo, y les doy un pequeñísimo resumen de mi testimonio, ¿no? Me acuerdo que mis maestros me decían, no esperes a tener disque dinero y ahorrar y cosas para casarte. Y me dijo claramente, Dios respalda los matrimonios. El día que esté decidido y sabes que te vas a casar, Dios va a respaldar. Y eso es así. Entonces, todas las cosas que son del mandato de Dios, todas las cosas que están encaminadas a hacer lo que aquí está escrito, Él la irá respaldando. Somos nosotros los que debemos tener muchísimo cuidado de querer ayudar a Dios, de querer actuar carnalmente. Hoy cuando hacía un repaso por las diferentes parashots del libro de Génesis,
Si ustedes se fijan, tanto Abraham, Isaac, inclusive el propio Jacob, todo el tiempo estuvieron tratando de meter su hombro, de meter su grano de arena, su esfuerzo en la carne, para hacer que las promesas de Dios se hicieran realidad. Y todo eso tiene dos fallas: el aceleramiento, o sea, el no saber esperar, o si no, el sobreesfuerzo. Y definitivamente por eso es importante consultar, por eso es importante hablarlo, esperar, confrontar. Si no fluye de la manera como debería ser, sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún problema, entonces hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque, oye, definitivamente algo por lo menos hay que terminar de aclarar, algo por lo menos hay que terminar de entender. Pero definitivamente Dios nos ha llamado a todos en todo lugar para que nos juntemos, hagamos pueblo, hagamos fuerza, y en ese esfuerzo común será todavía más fácil dar esos frutos que estamos hablando hoy. Porque fíjense ustedes, el escritor de la carta de los Hebreos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero hoy en día tenemos ese desafío, y tengo que decirlo de verdad, sin ningún tipo de problema. La pandemia trajo, por un lado, ¿no? Nos ha servido todo esto del Zoom, de poder desde la comodidad de casa vernos, escucharnos, ver y cambiar, etcétera, ver diferentes enseñanzas y todo. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos quedado amañados en la comodidad, y ya se nos ha hecho pequeño ese paso fundamental de reunirnos. Hemos sido distinguidos, estamos distinguidos, ahora nos vemos distinguidos por Zoom, pero hay que pasar entonces a reunirnos, y no solamente una reunión virtual. Sí, aquí pudiéramos decir que estamos reunidos, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nos reunimos en persona y tenemos esa comunión, esos testimonios, porque yo, por ejemplo, ahora que termine este compartir, bueno, me retiro y ya no los veo más a ustedes. Pero si estuviera en persona, seguramente nos quedamos hablando, hay algún tipo de pregunta, testimonio, duda, un caso, y todo eso hace que se robustezca todo ese tejido social, hace que entonces aprendamos. Yo me acuerdo cuando llegaba a la congregación, tenía 15 años, vamos, se acababa el servicio y yo estaba al lado de los maestros y les preguntaba y quería cosas y aprender, ¿sabes? Y de hecho llegaba a tener un tiempo extra, pero no, repito, no por querer saber, sino justamente un aprendizaje para la vida. Tenía 15 años, me acababa de cambiar de ciudad, había muchas cosas que podían estar en formación, y mis maestros fueron de verdad muy diligentes, muy pacientes. Ahora cuando miro hacia atrás, digo, vaya que sí tenían paciencia conmigo, ¿no? Y yo no me daba cuenta, pero ya cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, dice, sí, señor, era mucho tiempo. Yo llegaba inclusive a comer en la casa de ellos, llegaba a dormir en la casa de ellos cuando se daba la situación, y ahora veo hacia atrás y digo, cuánto tiempo precioso me entregaron ellos, para formarme y entregar lo que tenían. Tampoco eran los grandes super mega eruditos en comparación con lo que hoy tanto se ve y se oye, pero eran personas que con su testimonio eran muy honestos, muy francos, y los veía en sus luchas también. Veía, pues cuando llegaba el Shabbat, estaba en sus casas y los veía, y vamos, comíamos y nos íbamos a la congregación, ¿sabes? Y todos esos tiempos preciosos, fíjense que hoy en día es bastante desafiante. Hoy un joven casi no puede llegar a hacer eso, aunque quisiera. A veces son las distancias, a veces son el tiempo, las ocupaciones. ¿Y qué es lo que percibo? Que precisamente de manera sutil el enemigo lo que ha querido es distanciarnos, lo que ha querido es poner obstáculos, ocupaciones, y eso siempre lo digo. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida, entre comillas, ha cambiado, pero nos tenemos que plantear y preguntarnos, ¿será posible creer y aceptar
que los diferentes cambios de la vida tienen que ir en perjuicio de los mandamientos de la Escritura, porque dice no dejando de congregarse. Ah, pero es que los tiempos han cambiado. No, no, espérate un segundo. La Torá es como una, hace poco lo dije, una cápsula del tiempo. Entonces, ¿qué suele pasar a veces con las cápsulas del tiempo? Ah, mira lo que pensaban hace 50 años. Ah, pero ya no pensamos así. Resulta que no. La Torah es una cápsula del tiempo que siempre está vigente, que nunca está rezagada, que nunca ha quedado en desuso, sino que siempre está vigente. Somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta cuánto hemos cambiado. Mirar hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Yo antes hacía esto, ahora no lo hago. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Barranquilla, en Colombia, caminaba así un montón de cosas que yo digo, hoy, yo, vaya, lo que hacía por ir a congregarme. Impresionante. Y nunca, lo puedo decir con total alegría delante de Dios, nunca hubo un día en que yo faltara a la congregación, lloviera, tronara o relampagueara. Era el que abría y era el que cerraba, ¿sabes? Eso hoy lo digo con alegría porque creo que es un ejemplo, ¿no? De algo que no podemos perder. La alegría de poder estar juntos, la alegría de estar allí reunidos. Y hacía grandes esfuerzos. En esa época estaba en la universidad, trabajaba y no sé cómo hacía, pero Dios me hacía rendir el tiempo, me hacía de todo y allá estaba. Y nos reuníamos, óigase bien, nos reuníamos lunes, miércoles, viernes y sábado, 4 veces a la semana. Yo decía, hoy lo digo, ¿no? Y a veces domingo que hacíamos ayuno. O sea, llegábamos a reunirnos hasta 5 veces a la semana. Hoy yo digo, ¿cómo puede ser? 5 veces en persona estábamos ahí. Los lunes me acuerdo perfectamente, reunión de liderazgo. Los miércoles, reunión de oración. Los viernes, estudio del Evangelio. Los sábados, estudio para allá y los domingos, ayuno. Me acuerdo perfectamente. Pero claro, había unas circunstancias que hoy a veces echo en falta. Pero ¿qué quiero decir con esto? En tanto que dependa de nosotros, tenemos que ir hacia allá. Hoy nos sentimos tranquilos y suficientes con vernos a veces un solo día, a veces como mucho dos, y ya, y como mucho por pantalla. Y yo digo, vaya, pues yo llegaba a reunirme hasta 5 veces en persona. De la universidad iba a la congregación, o del trabajo iba a la congregación, y estaba allí, estaba allí. Claro, pero bueno, no tiene que ser, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que hacer el esfuerzo de ir, hay que hacer el esfuerzo de estar allí, porque es cuando estás en el campo de batalla, es cuando estás allí en persona que te das cuenta que surgen, que estás en la oportunidad, que estás en el momento, que se da para ser testigo de lo que el poder de Dios hace en otra persona o ser tú el canal que Dios utiliza para hacer luz para otra persona. Es que es maravilloso, ¿no? Porque fíjate tú, puedes ser testigo de otro o ser tú el llamado a ser instrumento en ese caso. Entonces, todo esto, fíjense ustedes cómo nos conecta la escritura desde Génesis hasta el profeta Isaías, y vamos a rematar brevemente leyendo la carta a los Colosenses. Es un texto que en el ejercicio de conectar la escritura con el Evangelio, fíjense lo que dice capítulo 1 de los versículos 21 al 23. Es más, vamos a leer desde antes. Bueno, puede ser. Sí, porque bueno, el capítulo 1 desde el 15 hasta el 23, si ustedes lo leen en esa sección, en la primera parte nos habla que todo vino a existir por medio de Mashiach, que Él es el cabeza de la congregación, que Él es el principio, Él es todo. Y entonces quiero leer el versículo 21, que era donde quería enfatizar. Y a vosotros, todos nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, tangible, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la emuná, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira qué palabra tan maravillosa. Es un recordatorio de lo que somos hoy, de lo que todo este relato de la creación, toda esta puesta en orden, todas las promesas que se establecieron, ahora empiezan a ser vigentes, empiezan a actuar con poder y empiezan a transformarnos. Entonces, distinguidos, reunidos, fructificando, testamento del pueblo, luz y libertad. 3 cosas en la Torá, 3 cosas en los profetas. Y eso definitivamente tiene que redundar en una mayor difusión del evangelio con poder y que seamos canales de bendición para todos los que van llegando, para que vayamos sumando, que si Hashem es el que agrega, claro está, dice que él va añadiendo cada día los que habían de ser salvos, pero otra cosa es que nosotros seamos tropiezo. ¿Me explico? No tenemos que ser tropiezo. Que si estamos actuando y, oye, parece que no llega nadie, bueno, no pasa nada, ¿no? Si igual nos revisamos a ver si estamos fallando en algo, pero que nos encuentre nuestro Señor haciendo lo que tenemos que hacer, para que entonces su nombre sea glorificado en ese lugar, en esa comunidad, por muy pequeña que sea. Porque tampoco se trata de ir haciendo grandes sueños y grandes proyectos y grandes cosas. Con que hagamos lo que hagamos con total honestidad, franqueza y diligencia, Dios será el que va añadiendo porque Él es el principal interesado, eso sí. Así que bueno, Javerín, con esto voy a ir concluyendo ya este mensaje. Espero que haya sido claro, que veamos, que seamos capaces de ver cómo podemos leer la escritura, inclusive sin saber nada de hebreo y todo esto, y ver y ser capaces de ver y extraer de allí toda una palabra que nos exhorta, que nos edifica, que nos redarguye y que nos recuerda dónde estamos y para dónde es que vamos. ¿Vale? Entonces, con esto me despido. Ha sido un placer. Javier Oscar, adelante. Muchísimas gracias, apreciado hermano.